tardes a todos. Estamos continuando la lección en los euroamericanos y la semana pasada nos quedamos en irlandeses y ya hoy vamos a terminar los otros grupos étnicos más grandes. Este, no los voy a mencionar a todos, nada más a los que pues básicamente vinieron en más números. Este, y una mención breve. Entonces de aquí nos saltamos a a los italianos. Igualmente los italianos pues no se consideraban para nada blancos, ¿sí? Porque más que nada venían personas del sur de Italia y estas personas del sur de Italia tenían pues una tez morena, tenían el pelo chino, ojos cafés, más aparte hablaban italiano o napolitano o siciliano, que se parece mucho al español. Así que pues básicamente se veían como extraños por completo, ¿no? También había una diferencia entre lo que eran los migrantes del norte de Italia, de Milán y de esos lugares, a personas del sur de Italia, porque las personas del norte de Italia pues eran más de ojos azules, cabello rubio, etcétera, ¿no? Y los del sur pues no. Así que también tenían discriminación entre ellos mismos basado en eso. Este, son a los que originalmente se les llamaba mantecosos. Este, y la comida que traían, pues también se veía como rara, ¿no? Como algo exótico, entre comillas. Entre estos migrantes italianos, pues venía mucho radical, supuestamente, de ideas socialistas o de sindicalismo, etcétera, etcétera. Más aparte, pues ya existía eso que de la mafia, de la Cosa Nostra. Así que todas esas características pues ya venían en aquel entonces. Entonces los consideraban pues criminales, ¿no? Y los consideraban como incompatibles a la americanización, igualmente pues de religión católica, ¿no? Acuérdense que aquí el carácter WASP es protestante y cualquier cosa que vaya en contra de ese protestantismo tradicional pues se considera como nocivo, ¿no? A la estructura política y cultural del país. Y como les digo, esto no excluyó a los italianos. Podemos ver en esta caricatura, cómo los dibujan, como ratas que están llegando en un barco, ¿sí? Entonces, dice mafia, dice anarquista, socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se refiere a los italianos, ¿sí? Entonces, básicamente, pues eran esos grupos europeos que también pues se marginalizaban. Este, básicamente, pues eran refugiados económicos, porque en aquel tiempo Italia, pues en sí no era un país tampoco, sino era estaba dividido en reinos diferentes. También, varios imperios se la peleaban y pues no había, como les diré, mucha estabilidad económica. Así que por eso muchos decidieron emigrar hacia Estados Unidos. Ellos son los que sacaron la historia de que en Nueva York las ciudades estaban pavimentadas de oro y que en América todo era posible. O sea que básicamente esa invención la sacaron los italianos, que viene siendo un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando tenemos que reconciliar nuestras ideas con la realidad. Y para muchos de estos grupos migrantes, existió mucha disonancia cognitiva. Ahora, más adelante, se genera esa idea de ¿cómo se llama? En inglés se llama que melting pot, o sea, un lugar donde todo se amalgama, todo se mezcla.
pero ese fenómeno la vamos a, a discutir un poquito más adelante, pero es parte también de esa experiencia italiana. O sea que hoy en día, por ejemplo, asociamos más la pizza con Estados Unidos que con Italia misma. O sea, así es el impacto cultural del grupo de todas maneras. La aceptación de los italianos no ocurre hasta básicamente finales de la década de los 40, inicios de los 50, y es donde empieza a haber como una explosión de ¿cómo se le diría? De curiosidad hacia la cultura italiana. Esto porque pues los soldados anglosajones, igual italoamericanos, etcétera, fueron a Italia, experimentaron la cultura italiana, la cultura o ciertas culturas europeas, francesas, etcétera. Entonces nació esta fascinación con lo italiano. Más aparte, ya a mediados de los 40 empezaron a emerger figuras culturales como Frank Sinatra, como ¿cómo se llama? Martin, que el chiste es que era un grupito de cuatro o cinco personas que les decían que el Rat Pack, ellos italianos, excepto por uno que ellos era afroamericano y judío, Davis creo se apellidaba. Y pues básicamente su comida, etcétera, fue más adaptada, ¿no? Al gusto estadounidense. Ah, mucha de esta comida, pues fue americanizada y también muchos dicen que fue una adaptación de la gente pobre del sur, de lo que pensaban que la gente rica del norte comía. Entonces la comida italiana estadounidense es igual de diferente que la comida mexicana estadounidense. La comida italiana que nosotros conocemos aquí o que se nos presenta no es la misma que se come en Italia. Es una versión americanizada. Es como decir que Taco Bell son tacos mexicanos. Básicamente es lo mismo con ellos, ¿no? Y como les digo, esto viene ocurriendo ya para mediados de los 40, inicios de los 50, donde ya se considera lo italiano como ya por así parte de la cultura principal estadounidense. Pero al principio, pues no, era algo también que se veía como extraño, como foráneo, como ¿cómo se llama? Como raro, ¿no? Porque pues acuérdense que la hegemonía cultural y la hegemonía del poder, pues es WASP. Así que la blanquitud de los italianos no se logra básicamente hasta ese periodo de tiempo. Preguntas, ¿no? No hay italianos morenos. Este, no sé si conozca a Ralph Macchio, a Karate No. Kid, es moreno. Y muchos otros italianos son morenos. Es Cuando dice genomía, ¿a qué se refiere, maestro? a lo principal, O lo principal. Gracias. sí, de nada. Entonces, Frank Sinatra, pues no era güero, güero no era. Dean Martin, así se llama, tampoco era güero. Este, Lady Gaga es de descendencia italiana, no está güera. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no se me vienen a la mente, pero si los ven, los pueden confundir con mexicanos. Este, no, pues el italiano es una lengua romance, es
pariente del español porque son descendientes del latín. Entonces, como les digo, pues ellos eran más obvios, más que nada, por ejemplo, en la costa este, en Luisiana, etcétera. Este, Después continuamos con los judíos. Y básicamente los judíos, ellos vinieron en dos olas. La primera ola, pues básicamente fue durante la fundación de las 13 colonias con el resto de los grupos minoritarios que venían huyendo de Europa por razones religiosas. Y ya más adelante, pues básicamente eh, fue por persecución religiosa y por oportunidades económicas. Ya la mayoría de los inmigrantes europeos a partir de mediados del siglo XIX son básicamente inmigrantes por razones económicas, muy pocos por razones políticas. Este, en el caso de los judíos, pues venían huyendo por ejemplo, en el siglo XVII, pues de la Inquisición. Ya a mediados del siglo XIX, principios del XX, venían huyendo del fascismo, venían huyendo del nazismo, venían huyendo de la persecución de los imperios cristianos en Europa, aunque pues en Estados Unidos no encontraron, como les digo, tampoco esa libertad al 100%, ¿no? Ellos empezaron a llegar a Nueva York, principalmente Nueva York y Nueva Jersey, a las urbes. Ellos se establecieron en las ciudades. No son migrantes que se fueron a buscar oportunidades de latifundio más al oeste, sino que ellos se concentraron más este, en, en las ciudades. Básicamente, sus, ¿cómo se les llama? Sus líneas de trabajo en Europa, pues eran más también de la línea profesional, ¿no? Banqueros, doctores, abogados, maestros, escritores, etcétera. Así que pues por eso se quedaban también más en las ciudades. A los que se fueron, por ejemplo, a Los Ángeles, fue porque en Los Ángeles pues comenzó la industria de las películas. Así que muchos de ellos, como les digo, tenían esta profesión, ¿no? Artística. Entonces por eso se fueron para allá, pero básicamente su concentración pues ha sido urbana por lo mismo, ¿no? No eran tanto así de el campo, muy pocos. La caricatura de aquí pues básicamente está hablando de los que están huyendo de Rusia, porque en Rusia pues en el siglo XIX pues hubo una persecución también muy fuerte de judíos, en contra de judíos, tanto por la Rusia zarista y después por la revolución bolchevique. Entonces, también los judíos, pues, se recibían y se ayudaban mutuamente, ¿no? Al inmigrar a Estados Unidos. Y pues básicamente aquí en Estados Unidos, como les digo, pues mismo estereotipo antisemita, pues continuó, ¿no? Entonces ese estereotipo antisemita, pues ya lo habíamos discutido en clases anteriores y el origen de este estereotipo negativo acerca de que pues que en el cristianismo pues era prohibido cobrar intereses, por lo tanto los nobles mandaban a los judíos a que recolectaran esos intereses, etcétera, etcétera. Y pues como ellos eran la cara de la usurería, pues se les empezó a achacar todo eso, ¿no? Y esos estereotipos negativos pues no los pudieron, eh, no se pudieron escapar de ellos. Ahora lo que hacían y lo que todavía hacen muchos es de que artísticamente se cambian el nombre. O sea que adoptan un nombre WASP artístico o de lápiz.
para que el público que no se ponga a investigar, pues no sepa que son judíos. La cosa con ellos, por ejemplo, es de que básicamente a la vista no son muy obvios, porque como vienen de Europa, pues a simple vista son blancos, sí, a simple vista son blancos. Entonces, si vienen, por ejemplo, de Rusia, si vienen, por ejemplo, de ese tipo de lugares, pues básicamente pues son güeros, de ojos de color. Entonces, mientras no tengan su vestimenta, pues podían, ¿cómo se llama? Pasar. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que los delataba, perdón, lo que los delataba, pues era el nombre. Entonces muchos, por ejemplo, se cambian el nombre o adaptan el nombre y lo hacen más anglosajón. A nombres que son judíos, que podemos distinguir que son judíos, por ejemplo, es ah, Goldstein, Silver, ah, y cosas así por el estilo, que básicamente son apellidos que se adoptaron de lo que ellos hacían. Goldman Sachs, ¿qué más? Sabludowski también es judío. Lebowski es judío. ah, y cosillas así. Judío polaco, judío ruso, etcétera, ¿no? Buenas Judío tardes. alemán. Buenas tardes. Y las comunidades judías, pues básicamente hay varios tipos, ¿no? Hay conservadores, hay reformados, hay liberales, hay seculares, pero los que son más ortodoxos y más conservadores, tienden a mantenerse dentro de sus propias comunidades, no salen, guardan más sus tradiciones, y los que son ya más, separados, pues sí, ya, son, eh, son indistinguibles de la población en general, a menos de que te digan o que nos digan, no, pues soy judío, profeso el judaísmo, etcétera, pero si no, pues no, uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de este grupo étnico, pues vienen de varias partes de Europa, huyendo de persecución, y en sí no es una raza, sino es una religión. Así que pues básicamente, este, si no sabían que profesaban esa religión, pues no se enteraban que eran judíos. Sin embargo, había otras características, sea que vengan del este de Europa, o sea que vengan de una región donde de todas maneras esa persona no es aceptada, pues ya eso es punto y aparte. Porque acuérdense, para los WASP no todo es blanco, y la blanquitud se fue adquiriendo poco a poco. Entonces, las personas de descendencia judía, pues no se les consideraba blancas, aunque parecieran blancas. Y es que fíjense, pues a los judíos, en Europa históricamente, pues se les ha culpado de todo, ¿no? En la Rusia bolchevique se les acusaba de antirrevolucionarios. En la Rusia zarista se les acusaba de comunistas. Y en Estados Unidos se les acusaba también de comunistas, de que el comunismo y el anticapitalismo y bla, 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 que eran ideas judías, de que los judíos empujaban, por ejemplo, esas ideas, ¿no? De mezclar razas, ah, de que los judíos, por ejemplo, pues sí le rentaban a la gente de color, de que participaban en las marchas de derechos civiles, de las personas que todavía andan en la política. Pues Bernie Sanders, él comenzó,
básicamente su carrera política como activista de derechos civiles. Varias personas de descendencia judía pues murieron en atentados durante ese tiempo junto con personas de color. Y hoy en día, todavía pues ese sentimiento antisemita existe y les achacan pues muchos de los males sociales, ¿no? Que existen. Entonces han sido como ese chivo expiatorio, ¿no? De estar culpando por los males del mundo. Más aparte, las corrientes, también de política de ultraderecha del país que no se puede mencionar y lo que está pasando en ese país por culpa también de o de políticas fascistas, etcétera, etcétera. Entonces la relación de los judíos americanos con los judíos del país innombrable también es una situación difícil porque muchos de ellos se oponen al maltrato y al expansionismo que está ocurriendo y ellos también lo ven como y los de allá lo ven como una traición, así que no son tampoco un monolito y y es donde uno no debe caer en retórica antisemita, sino que uno debe de poner atención también en lo que ve, en lo que oye, acerca de las políticas y de la situación que está pasando, ¿no? Tanto hoy como en el pasado. Ya le puedo cambiar, ¿ya? ¿Todos? Sí, maestro. Buenas tardes, Sí. maestro. Buenas tardes. Después tenemos a los escandinavos, y los escandinavos, ellos son del norte de Europa. eh, Ellos sí son güeros de ojos azules, altos. Este, Ellos la única discriminación que sufrieron, entre comillas, fue de que tenían que cambiarse el nombre, anglicarlo. Eso fue todo. O sea que ellos en sí no sufrieron así de una discriminación muy fuerte. Se les consideraba tontos o se les consideraba raros porque hablaban como mascando chicle, pero de ahí en fuera no hubo una discriminación sistémica en contra de ellos. Más bien, se utilizaron para expander Estados Unidos hacia el oeste y a ellos, se les daba tierra gratis. Entonces ellos sí eran de campo y continuaban en el campo. Ellos no se aglomeraron en las grandes ciudades, como los italianos o como los judíos. En el caso de los italianos, pues ellos no les daban tierras porque no eran considerados pues blancos. A los escandinavos, pues sí. Entonces, con el acto de granja familiar o homestead de 1862, donde el gobierno federal daba básicamente tierras, es donde les decía que lo que pudieras caminar en un día eso era tuyo. Básicamente estas personas los beneficiaron. No se las dieron a los esclavos que liberaron, pero sí a los escandinavos que llegaron después. Y ellos se establecieron básicamente en el medio oeste, en lo que es Minnesota, Wisconsin y las Dakotas. Ahí establecieron sus asentamientos, conservando su cultura hasta cierto punto, conservando su idioma hasta cierto punto. Ya con los movimientos más nativistas antidiversidad de inicios del siglo XX, pues fueron perdiendo esas, ese idioma y esas tradiciones, aunque de todas maneras se adoptaron a la cultura general. Entonces aquí ciertos platillos o ciertos modos de ser, su acento, etcétera, etcétera, pues está influenciado por esa vena escandinava. Igual que con los alemanes, pues tenían sus comunidades tanto católicas como protestantes y ellos se dividían basado en esa religión o en esas diferencias religiosas.
y era un escándalo cuando alguien protestante se quería casar con alguien católico y viceversa, o que se quisieran mezclar con no blancos, o sea, no alemanes, no escandinavos, sino con italianos o con checos o con polacos, etcétera. Entonces, pues básicamente continuaba esa esencia de separación que traían de Europa entre sí mismos, pero como les digo, en el caso de ellos, pues no sufrieron la misma discriminación ni el mismo racismo sistémico que los otros europeos. Entonces, esta es Escandinavia, esta parte de aquí. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Esto es lo que se considera Escandinavia, más aparte Islandia, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando decimos Escandinavia, nos estamos refiriendo a esta parte del mundo, más Islandia, ¿sí? Entonces, la gente de aquí, como le digo, por lo general es güera, es alta, es delgada, este, y son los que inmigraron básicamente a esta parte de aquí, ¿no? A las Dakotas, a Minnesota, a Wisconsin, a Michigan. Pues sí, todos. Entonces, como les decía, la blanquez o la blanquitud para Estados Unidos es ser de esta parte del mundo, ya sea del norte de Europa o del oeste de Europa, que viene siendo nada más lo que es ciertas partes de Francia y Suiza, ¿sí? Austria. O sea que la blanquitud está limitada nada más a esta parte de aquí, nada más, nada más. Estas personas no eran consideradas blancas, estas personas no eran consideradas blancas, mucho menos estas personas eran consideradas blancas, ¿sí? O sea, para la cultura WASP, lo ideal es esto y lo aceptable es esto. Y lo que está fuera de ahí, pues no, ¿sí? Entonces, si buscamos cómo se ve la gente de Escandinavia, que cargue, estos son los escandinavos o el estereotipo del escandinavo, ¿sí? Está bien siendo una mujer escandinava, o sea, eso es el estereotipo escandinavo. Hay imágenes, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Escandinavia, hablamos de personas que lucen así, ¿sí? Y no son vikingos, pero ah, los vikingos salieron de ahí, ¿sí? Suecia, Suiza, Dinamarca también, pues básicamente de esa región del mundo. Entonces estos son los escandinavos, ¿no? Ellos son los escandinavos, ¿sí? Entonces, pues ellos, como les digo, no sufrieron esa discriminación tan bárbara. Simplemente, pues, anglizaban su nombre y ya, eran americanos, o se les consideraba americanos. Que de que sí, les digo, conservaban su idioma, ciertas costumbres, ya después se fueron perdiendo por razones políticas durante la Primera y la Segunda, más que nada durante la Primera Guerra Mundial primero, porque hubo un sentimiento de americanización, etcétera. Pero ellos pues no sufrieron así gran discriminación. Ellos más bien les dieron oportunidades, les dieron tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que
Otros no tuvieron acceso. Ya más adelante sí le dieron a los italianos, ya más adelante sí le dieron a otros grupos. También los mexicanos alcanzaron casi a la última, eh, pero, pero ya fue después, ¿sí? Ya cuando se les consideraba blancos a los otros grupos. ¿Preguntas? Y como les digo, esta invención de la raza es una invención portuguesa que después se las voltearon a los portugueses. Y para lo que es el racismo estadounidense es poner al europeo occidental, al europeo nórdico por encima de los demás. Y aquello que no es blanco es considerado sucio, inferior, salvaje, etcétera. Y como les digo, es algo que también es una mentalidad que nosotros debemos de ir quitando de nuestra mente, ¿no? Porque el concepto de raza es un concepto inventado, es social. Eso no es algo biológico. Si la raza no es algo biológico, la raza es una construcción social. Ya lo puedo cambiar. Maestro, Sí, pensé que tenía una pregunta. no, que se le podía cambiar, le digo. Ah, y después tenemos a los europeos orientales, a los eslavos, o sea, a los polacos, a los checos, a los eslovenos, etcétera, 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 que tampoco eran considerados blancos en su tiempo y se les consideraba como tontos, como inferiores, como igual inadeptos, etcétera, etcétera. Una vez más, por su complexión física y por su religión. En este caso, los polacos, igual que los irlandeses, tenían un sistema paralelo. Tenían escuelas polacas y sistemas de apoyos polacos anclados en las parroquias, porque igual que los irlandeses, pues no se les consideraba 100% civilizados, más aparte se les consideraba como tontos, ya que básicamente se hacían que pruebas de coeficiente intelectual, ¿no? Para determinar que qué tan inteligente era la persona y si tenía cierta deficiencia intelectual, pues no la dejaban pasar. Entonces, este examen pues se administraba en inglés para personas que no hablaban nada de inglés o un inglés muy, muy limitado, pero por lo general pues nada de inglés. Y pues se les consideraba que eran tontos, que no tenían capacidad mental muy grande, ¿sí? Igualmente, ellos se concentraron principalmente en las zonas urbanas, a Chicago y Nueva York siendo las más grandes. Uno que otro, pues sí se fue a la vida del campo por allá, pero más que nada los que se fueron a la vida del campo fueron los checos, que se establecieron más en lo que es Texas, y ya los demás se establecían, como les digo, en los centros urbanos. Ah, la migración de europeos del Oriente la dividí también un poquito porque, como les comentaba anteriormente, los judíos también venían de esas partes, pero ellos, su experiencia fue un poquito diferente. Igual cuando hablamos del momento en que se blanquean, los polacos pues básicamente se blanquean ya para los años 40 y 50 también. O sea, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial hay como un blanqueamiento en general, ¿no? De que ya todo lo que es europeo se considera blanco. Ya los sentimientos nativistas del siglo XIX para entonces como que ya se fueron borrando. Ya los perjuicios para lo que es europeo se fueron borrando. Entonces ya cualquier persona europea, ya para los años 50, se considera blanca. Ya esa distinción que existía antes de esto, pues ya no existe. También esto ocurre porque se quitan las limitaciones
de inmigración racial cuando se firma el Acta de Derechos Civiles de 1962, que incluye una reforma migratoria. Porque cuando hablemos, por ejemplo, de los asiáticos mañana, vamos a hablar de que ellos son también de los más racializados y de los más limitados en cuanto a migración se refiere. Y específicamente los chinos. Entonces ya los polacos o las personas del este de Europa, básicamente ya para los años 60 se blanquean, ¿sí? Ya se consideran blancos. Maestro, antes de que siga, soy Octavio, me paso a retirar. Sí, está bien, nos Ya vemos. disculpe, gracias. Sí. Entonces, el sistema migratorio, igual que la ley, etcétera, tiene componentes racializados y hay un racismo sistémico hacia aquellos que no se consideran blancos. Y como les digo, en este tiempo, en este momento de la historia, aunque se tengan ciertas características o se venga de Europa, no eran considerados 100% blancos. Entonces, básicamente se racializan estas personas que vienen del este de Europa o del sur de Europa, como se racializa a los afroamericanos, como se racializa a los mexicanos, ¿no? No se les considera 100% blancos, ya hasta después. En el caso, por ejemplo, de otros grupos étnicos, principalmente hispanoamericanos, pues no se les ha otorgado todavía la blanquitud, porque pues venimos de muchas formas, colores y sabores, mientras que para los europeos, más que nada europeos del este, europeos del norte, pues ellos sus facciones físicas y sus culturas no son muy separadas, ¿no? Una de la otra. Y los italianos, pues básicamente también ya, como les digo, fueron blanqueados, pero pues todos estos grupos también sufrieron de discriminación y de racismo sistémico desde el punto de vista migratorio. Entonces aquí tres puntos así sencillos. El sistema migratorio estadounidense, como les digo, es racializado. Todavía es racializado, no tan pesado como antes, pero todavía lo es. Este, Porque básicamente al principio cualquier persona podía nomás llegar, registrarse así como en esta foto y ya, entraba y no había problema, ¿no? En el caso, como les decía, de los escandinavos, lo único que tenían que hacer pues, era cambiarse el nombre, que sonara más inglés y ya. No tenían tanta dificultad socialmente, etcétera, etcétera. En el caso de los europeos del este, los europeos del sur, pues se les aplicaban más pruebas, también se les hacían exámenes médicos invasivos que todavía existen, todavía se hacen. Este, entonces era para filtrar, ¿no? a los indeseables. Básicamente la patrulla fronteriza se formula por estas políticas nativistas y para mantener a estos europeos fuera. Entonces, básicamente a la migración legal que combatían al principio era de judíos, italianos y personas eslavas, ¿sí? Entonces, la patrulla fronteriza básicamente se diseña para mantener al margen a estas personas consideradas como indeseables. Ya después evoluciona, ¿no? Pero su, este, su origen es ese, ¿sí? De mantener estos grupos raciales indeseables fuera de, fuera de Estados Unidos. Dejen paso Maestro, lista. Sí. disculpe que lo interrumpa. Quería avisarle que me tengo que retirar ahorita a la 1:30. Sí, dejen nomás paso lista rápido, Ok, espérame. muchas Y pues básicamente la política antiinmigrante no es exclusiva de hoy en día, sino que ha sido parte del ADN de Estados Unidos desde un inicio. Entonces, básicamente siempre ha habido movimientos nativistas, nativistas entre comillas, porque acuérdense que entre comillas quiere decir sarcasmo,
Nativistas porque pues ellos hablan pues de la esencia anglosajona WASP de Estados Unidos. Entonces emergen partidos políticos como los Know Nothing y del lado demócrata los Ku Klux Klan, que básicamente empujan esa idea, ¿no? De que lo que es opuesto a los valores WASP es nocivo, es malo para la cultura, es malo para el país. Entonces se forman estos grupos antijudíos, anticatólicos, ah, antimormones, aunque los mormones pues, no son inmigrantes, son una secta religiosa que se forma en Estados Unidos, pero también va en contra como de la cultura WASP en ese sentido. Pero más que nada, pues es anti-inmigrante, ¿no? El Ku Klux Klan, por ejemplo, no solamente era anti-afroamericano, sino también antijudío y anticatólico, por lo tanto no querían tampoco nada que ver con aquello que no fuera blanco y protestante. En esta caricatura dice el cambio en el río americano, y salen como estos cocodrilos, ¿no? Pues básicamente, si los ven más de cerca, son como obispos católicos y tienen al Vaticano aquí de fondo. Tienen una escuela pública estadounidense destruida con la bandera al revés. La bandera al revés quiere decir que se necesita ayuda, que manden refuerzos y ven aquí como supuestamente pues está protegiendo a los niños, ¿no? Entonces esa retórica antimigrante de ver al migrante como un criminal, como alguien que trae enfermedades, como alguien que va a destruir la sociedad, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Lo que ha cambiado a través del tiempo es quién se considera el bueno o qué es lo que se considera blanco. Entonces, hoy en día, ya estos grupos de los que estamos discutiendo ya dejaron ese pasado atrás y al parecer este, a sus progéneres se les ha olvidado o no se les enseñó esta historia. Entonces ahorita ven mucho italiano, mucho polaco, mucho judío echándole tierra a los migrantes nuevos, porque pues ellos ya se creen parte ahora del grupo de los blancos, ¿no? Aunque hemos visto ahora un renacimiento de esa idea del WASP otra vez, o de la pureza del WASP otra vez, pero pues quién sabe. Entonces, como les decía, estas ideas nativistas, estas ideas que van en contra de esta blanquitud, de esta blanquez, pues siguen ahí. Nada más que estos grupos que de los que hemos discutido estos 2 días, pues ya han sido absorbidos dentro de la esencia americana. Como les digo ahorita, si hablamos de pizza, por ejemplo, la identificamos más con Estados Unidos que con Italia. Si hablamos de albóndigas, si hablamos de perros calientes, de hot dogs, los identificamos más con Estados Unidos que con Alemania. Entonces ya esas culturas pues se han amalgamado, ¿no? Y se han vuelto parte de lo que es la cultura principal estadounidense. Ya no se ven como lo extraño o como lo de afuera. Pero como les digo, esa actitud nativista, entre comillas nativista, esa actitud racista aún prevalece en el ethos de la cultura, tristemente. This meeting is being recorded. Entonces, básicamente, como les digo, en conclusión, las políticas racializadas, pues básicamente continúan. Ya los grupos europeos que eran marginalizados, pues ya no lo son. Ya son bienvenidos en la sociedad como parte principal de la sociedad, lo cual antes no era, porque ya la sombrilla de la blanquez se ha ampliado, pero pues aún no le llega a otros grupos. Así como hablamos de los mexicanos, pues no les ha llegado la blanquez. A los asiáticos, vamos a hablar de las minorías modelos mañana cuando hablemos de los asiáticos, incluyendo a los hindús, etcétera, etcétera, y a lo que se considera pues blanco y a lo que no se considera blanco también en ese sentido, de que pues realmente se les considera como una minoría modelo, pero no se les considera
blancos, blancos, ¿no? Entonces, pues ha habido cambios en la cultura, ha habido cambios en la consideración de lo que es y lo que no es, pero la racialización aún es parte, ¿no? Aún existe. Este, como les digo, para muchos de estos grupos europeos, pues se les hace fácil ahora, pues nada más cambiarse el nombre o anglizar el nombre y pues ya son parte de, ¿no? Etcétera, etcétera. Igual ya se les da la bienvenida a cualquier europeo, ah, cosa que antes pues no era así. Preguntas, comentarios. Mi pregunta, maestro, ¿cuál es el partido político de los non-natin? Así se llamaba, No Nothing. Oh, ok. Y era un partido anticatólico, anti-inmigrante, antijudío, anti cualquier cosa que no fuera blanco, anglosajón y protestante. Oh, gracias. Sí. Este, entonces, básicamente, como les digo, estos movimientos nativistas fueron también erosionando pues culturas, como les digo, los escandinavos, ah, básicamente se les erosionó su cultura por esto, los alemanes se les erosionó su cultura por esto, etcétera, etcétera. Y ya después, como les digo, los italianos y los polacos y ellos, pues más, ellos se integraron más queriendo ser parte ya de la cultura principal una vez que se les empezó a aceptar. ¿Sí? Todavía tienen elementos, pero no es tanto como antes. O sea, básicamente todavía, por ejemplo, a un mexicano de tercera generación, medio que hablan español o lo hablan mucho o lo entienden o qué sé yo, ya un polaco, un sueco, ya ellos definitivamente pierden eso porque también ya sus papás les enfatizaron mucho la aculturación completa a lo americano y perdieron también su identidad cultural del llamado viejo continente. Entonces también eso ha pasado en estas otras comunidades euroamericanas o euroestadounidenses. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no es así, pues ya sería todo por hoy y nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, maestro, que Dios lo bendiga. Gracias, Bye. igualmente. Buenas Bye.